Hermano, hermana, familia amada, hoy no vengo liviano y necesito que me prestes no solo tus oídos, sino tu espíritu. Escúchame bien, yo sé que tú oras, yo sé que tú crees en Dios, yo sé que has doblado rodillas, que has cerrado los ojos, que has hablado con el cielo en la madrugada cuando nadie te ve. Yo sé que has llorado en silencio, que has susurrado oraciones cansadas, que has dicho, Señor, tú sabes, cuando ya no te quedan fuerzas para explicar nada más. Yo sé dónde estás, porque yo he estado ahí. Y por eso te hablo con respeto, con cuidado y con amor pastoral, pero también con verdad. Alábalo, que Él vive. Porque hay algo que está pasando en la vida de muchos creyentes que no se dice en voz alta, pero se vive por dentro. Oramos y algo no se mueve. Oramos y la respuesta no llega como esperamos. Oramos y pareciera que el cielo está en silencio. Y entonces viene la duda, no contra Dios, sino contra nosotros mismos. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Será que mi fe no alcanza? ¿Será que Dios ya no me escucha como antes? Y escúchame bien, porque esta parte es clave. Esa pregunta silenciosa, esa culpa escondida, ese pensamiento que te acusa mientras oras, no viene de Dios. Familia, hay creyentes fieles que están espiritualmente agotados, no porque no oren, sino porque oran cargando una confusión que nadie les explicó. Hay hijos de Dios que aman al Señor, pero viven con una sensación constante de fracaso espiritual, como si siempre estuvieran pidiendo mal, como si siempre llegaran tarde, como si siempre dijeran algo que no debían, aunque nadie nunca les enseñó que eso era un problema. Y aquí es donde necesito que respires conmigo y no te pongas a la defensiva, porque no vengo a señalarte, vengo a despertarte. El enemigo no necesita alejarte de la oración, no necesita que abandones a Dios. Le basta con dejarte orar desde un lugar incorrecto. Le basta con que hables con el cielo, usando palabras que nacen del cansancio, del miedo, de la herida, aunque suenen humildes, porque hay frases que parecen inocentes, hay expresiones que se dicen con lágrimas, hay palabras que suenan espirituales, pero en el mundo espiritual tienen un peso que tú no imaginabas. Alábalo, que Él vive. Y antes de que tu mente empiece a correr, antes de que pienses, ¿qué habré dicho yo? Déjame decirte algo con ternura pastoral. No es que seas débil, no es que seas ignorante, no es que te falte fe. Es que a muchos nos enseñaron a orar con el corazón sincero, pero nunca nos enseñaron a orar con entendimiento espiritual. Nos enseñaron a hablarle a Dios, pero no nos explicaron que mientras hablamos, alguien más está escuchando. Nos enseñaron a desahogarnos, pero no nos advirtieron que en el mundo espiritual las palabras no son desahogos, son acuerdos. Y yo sé que esto incomoda, pero también sé que esto libera. Hermano, hay personas que oran todos los días, pero oran pidiendo permiso en lugar de ejercer autoridad. Oran dudando, no porque quieran dudar, sino porque así aprendieron a hablar. Oran desde la herida, no desde la identidad. Oran como si fueran mendigos espirituales, cuando en realidad son hijos. Y mientras tanto, el enemigo no se asusta con esas oraciones. Al contrario, las celebra en silencio. No porque Dios no escuche, sino porque esas palabras crean confusión legal. Y escúchame bien, esto es importante. Dios no te rechaza por orar mal. Dios no se ofende por tu ignorancia. Pero el mundo espiritual sí responde a lo que declaras, incluso cuando no sabes lo que estás declarando. Yo he visto creyentes que dicen, Señor, si es tu voluntad, no desde reverencia, sino desde resignación. He escuchado oraciones llenas de, no sé, tal vez, ojalá, si puedes, y no porque la gente no crea en Dios, sino porque nadie les explicó que hay palabras que debilitan la fe en lugar de expresarla. Y no te voy a decir todavía cuáles son esas palabras, porque primero necesito que entiendas el problema completo. Primero necesito que reconozcas algo dentro de ti. ¿Cuántas veces has terminado de orar y en lugar de paz sientes más ansiedad? ¿Cuántas veces dices amén, pero por dentro sigues inquieto? ¿Cuántas veces oras por lo mismo año tras año
con la sensación de que algo siempre se traba en el aire, eso no es casualidad. Y no es porque Dios esté lejos. Es porque hay batallas que no se pierden por falta de fe, sino por falta de alineación verbal. Iglesia, escúchame con el corazón abierto. Hay frases que nacen del dolor, pero mantienen el dolor vivo. Hay palabras que salen de la boca sin maldad, pero sin autoridad. Y hay expresiones que el infierno reconoce como permiso legal, aunque el cielo conozca tu buena intención. Y eso es lo que el enemigo ama. No que no ores, sino que ores sin saber el peso de lo que dices. Por eso hoy no vengo a enseñarte una fórmula, ni una técnica, ni una oración bonita. Vengo a abrirte los ojos, porque cuando entiendas esto, tu manera de orar no será más larga, pero será más firme. No será más emotiva, pero será más efectiva. No será más religiosa, pero será más poderosa. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Dios no te trajo para acusarte, sino para alinearte. No para avergonzarte, sino para devolverte autoridad. Y todavía no hemos hablado de las palabras específicas. Pero ya el Espíritu Santo está tocando algo dentro de ti. Respira, quédate, escucha, porque lo que viene no te va a condenar, te va a despertar. Hermano, hermana, la familia de Dios, ahora vamos a entrar un poco más profundo y necesito que no te desconectes, porque aquí es donde muchos se incomodan y otros empiezan a despertar. Escúchame bien, con calma, sin miedo. Hay algo que pasa en el corazón de muchos creyentes que aman a Dios, pero que casi nunca se dice desde el púlpito. Es esa sensación extraña de estar haciendo todo bien y aún así sentir que algo no encaja. Lees la Biblia, oras, crees, sirves, pero por dentro hay un desgaste silencioso, una fatiga espiritual que no se quita con descanso físico. Te acuestas cansado aunque no hayas trabajado tanto. Te levantas con una carga que no sabes explicar. Y cuando oras, oras con fe, pero también con un cansancio que pesa. Y yo quiero que sepas algo desde el inicio. Eso no significa que estés mal. Significa que has estado peleando una batalla sin entender completamente el terreno. Hay creyentes que están agotados no porque el enemigo sea más fuerte, sino porque están luchando con armas correctas, pero en la postura equivocada. Y eso cansa. Cansa orar y volver a orar por lo mismo. Cansa pedir y sentir que repites palabras. Cansa decir, Señor, ayúdame, y no saber ni cómo, ni cuándo, ni de qué manera. Y poco a poco, sin darte cuenta, tu oración empieza a cambiar de tono. Ya no oras con expectativa, oras con resignación. Ya no hablas desde la fe, hablas desde el miedo a volver a decepcionarte. Y eso no te hace malo, te hace humano. Yo he visto esto demasiadas veces y lo he cargado yo también. No te hablo desde teoría, te hablo desde camino recorrido. Escúchame bien, iglesia. Hay una diferencia muy grande entre orar desde la fe y orar desde el agotamiento, aunque por fuera suenen igual. Hay oraciones que nacen del espíritu y hay oraciones que nacen del cansancio del alma. Y el problema no es que Dios no escuche ambas. El problema es que el mundo espiritual responde de manera distinta a cada una. Y aquí es donde muchos creyentes se confunden, porque nadie les explicó que no todo lo que se dice en oración tiene el mismo peso espiritual. Nos enseñaron a orar, pero no nos enseñaron a discernir lo que estamos declarando mientras oramos. Nos dijeron, habla con Dios, pero no nos dijeron, cuida cómo hablas delante del cielo. Y entonces pasa algo peligroso, pero muy sutil. Empezamos a usar frases que aprendimos escuchando a otros, frases que se repiten en la iglesia, frases que parecen humildes, correctas, respetuosas, pero que esconden una mentalidad derrotada. Y sin darte cuenta, tu lenguaje empieza a reflejar más tu herida que tu identidad. Empiezas a orar como alguien que espera que Dios haga algo, no como alguien que sabe quién es delante de Dios. Y aquí necesito que seas honesto contigo mismo, no conmigo. ¿Cuántas veces has orado más para desahogarte que para alinearte? ¿Cuántas veces has terminado una oración sintiéndote más pequeño en lugar de fortalecido? ¿Cuántas veces has hablado con Dios desde la culpa y no desde la confianza? Familia, el enemigo no siempre ataca con pecado evidente. A veces ataca con cansancio prolongado. A veces no te tienta a dejar a Dios, te tientan a hablarle a Dios desde un lugar incorrecto.
porque Él sabe algo que muchos creyentes ignoran. Las palabras crean marcos espirituales. Las palabras no solo expresan lo que sientes, establecen desde dónde te posicionas. Y cuando oras desde un lugar equivocado, aunque ames a Dios, estás cediendo terreno sin darte cuenta. No porque quieras, sino porque nadie te lo explicó. Y eso es lo que hoy el Espíritu Santo quiere empezar a sanar. Hay personas que oran diciendo: yo no puedo, yo no sé, yo no soy suficiente, yo no merezco. Y suena humilde, suena sincero, suena hasta espiritual. Pero escucha esto con atención. Hay una diferencia entre humildad y negación de identidad. Humildad es reconocer que dependes de Dios. Negación de identidad es olvidar quién eres en Dios. Y cuando esa confusión entra en la oración, la fe se debilita. No porque Dios se aleje, sino porque tú empiezas a hablar como si no tuvieras acceso. Y eso desgasta. Desgasta el alma, desgasta la esperanza, desgasta la expectativa. Por eso hay creyentes que oran, pero oran con la cabeza baja por dentro, aunque levanten las manos por fuera. Yo sé que esto toca fibras profundas y no es cómodo, pero es necesario. Porque muchos están cansados de orar y no entender por qué siguen en el mismo lugar. No es falta de fe, no es falta de amor por Dios, no es rebeldía, es un problema de enfoque espiritual. Es como alguien que tiene la llave correcta, pero la usa en la puerta equivocada. Y mientras más lo intenta, más se frustra. Y el enemigo se aprovecha de esa frustración para susurrarte mentiras suaves. Tal vez así es tu vida, tal vez Dios no quiere eso para ti. Tal vez tienes que aprender a vivir con esto. Y sin darte cuenta, empiezas a orar pidiendo fuerzas para soportar lo que Dios nunca te llamó a tolerar. Escúchame bien, hermano. Hay oraciones que Dios quiere transformar, no porque estén mal intencionadas, sino porque están limitadas por el dolor. Y aquí viene algo fuerte, pero lleno de amor. El cansancio espiritual muchas veces no viene de la batalla, sino de la manera en que la estás peleando. Hay personas que están exhaustas porque llevan años hablando desde el mismo lugar, usando el mismo lenguaje, repitiendo las mismas frases, sin darse cuenta de que esas palabras se convirtieron en una jaula invisible. No porque Dios las puso ahí, sino porque fueron aprendidas sin discernimiento. Iglesia, no todo lenguaje religioso es lenguaje de fe. No toda oración larga es oración alineada. No toda lágrima delante de Dios es señal de autoridad espiritual. Y esto no te condena, te despierta. Porque cuando el Espíritu Santo empieza a mostrarte estas cosas, no lo hace para acusarte, sino para sacarte del ciclo. Dios no está cansado de escucharte. Dios no está molesto contigo. Pero hay cosas que Él quiere corregir porque te ama demasiado como para dejarte orar desde la derrota cuando te llamó a orar desde la identidad. Todavía no te voy a decir cuáles son esas palabras específicas, todavía no. Porque antes de corregir el lenguaje, Dios quiere sanar la raíz. Quiere que entiendas por qué empezaste a hablar así. Quiere que veas el cansancio, la herida, la espera prolongada, la decepción acumulada. Quiere que te des cuenta de que no estabas orando mal por maldad, sino por supervivencia. Y eso cambia todo, porque cuando entiendes eso, ya no hay vergüenza, hay sanidad, ya no hay culpa, hay revelación. Respira, no te vayas. Esto apenas comienza, porque cuando el Espíritu Santo termine de mostrarte el problema completo, la libertad va a sentirse natural, no forzada, y lo que viene después no te va a aplastar, te va a devolver la voz con autoridad. Hermano, hermana, ahora entramos en terreno santo y necesito que camines despacio conmigo. Aquí no vamos a hablar desde emoción, vamos a hablar desde la palabra. Porque cuando Dios quiere corregir algo profundo en nuestra vida, nunca empieza por opinión, empieza por verdad eterna. Y quiero que escuches esto con el espíritu abierto. La Biblia nunca trata las palabras como algo liviano. Nunca. Desde Génesis hasta Apocalipsis, las palabras son presentadas como fuerzas que crean, que abren, que cierran, que atan y que desatan. Por eso este asunto de cómo hablamos cuando oramos no es un detalle menor, es un asunto de gobierno espiritual. Desde el principio, antes de que existiera forma, antes de que hubiera orden, antes de que la luz se manifestara, Dios habló.
No pensó en voz baja, no meditó internamente, habló y dijo Dios. Y cada vez que habló, algo ocurrió. La creación no respondió a un sentimiento, respondió a una palabra. Y esto es importante, porque fuimos creados a imagen y semejanza de ese Dios que habla y crea. Eso significa que nuestras palabras no son solo sonidos, son expresiones de autoridad delegada. Cuando hablas, algo se mueve, aunque no lo veas. Cuando declaras, algo se establece, aunque no lo sientas. El problema es que muchos creyentes no saben que están ejerciendo autoridad, incluso cuando creen que solo se están desahogando. La Escritura es clara cuando dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. No dice a veces, no dice si tienes mucha fe, no dice solo los líderes, dice que están en poder de la lengua. Eso incluye la lengua que ora, eso incluye las palabras que salen de tu boca cuando te diriges a Dios, porque orar no te saca del ámbito de la autoridad, al contrario, te mete de lleno en él. Cuando oras no sales del mundo espiritual, entras más profundo. Y todo lo que dices ahí tiene peso, tiene eco, tiene consecuencia. Jesús mismo fue extremadamente cuidadoso con las palabras. Él no hablaba por hablar, no decía frases al azar. Cuando reprendía lo hacía con palabras precisas. Cuando sanaba, declaraba. Cuando confrontaba al enemigo, no gritaba emociones, citaba escritura. Escrito está. No discutía, no se justificaba, no explicaba su dolor. Usaba la palabra como espada. Y aquí hay algo que necesitamos entender como iglesia cansada. Jesús nunca habló desde la duda, ni siquiera en el desierto, ni siquiera con hambre, ni siquiera después de 40 días, porque Él sabía quién era. Y cuando sabes quién eres, cuidas cómo hablas. La Biblia nos muestra una y otra vez que Dios toma muy en serio lo que sale de la boca de sus hijos. Israel perdió temporadas enteras no porque Dios no quisiera bendecirlos, sino porque hablaban mal en el proceso. Decían, no podemos, vamos a morir. Dios nos trajo aquí para destruirnos. Y Dios los escuchaba, no porque Él estuviera de acuerdo, sino porque sus palabras revelaban una postura interna que no podía entrar en la promesa. No fue la falta de promesa lo que los detuvo, fue el lenguaje que adoptaron en el desierto. Y esto no se enseña mucho, pero es clave. Dios no solo evalúa lo que pides, evalúa desde dónde lo pides. Jesús dijo algo que muchos citan, pero pocos entienden en profundidad. De la abundancia del corazón habla la boca. No dijo a veces habla, dijo habla, siempre. Lo que sale de tu boca en oración revela el estado interno desde el que estás orando. Y aquí no estamos hablando de perfección, estamos hablando de conciencia, porque hay creyentes que aman a Dios, pero oran desde una herida abierta. Y esa herida empieza a hablar. Habla con frases, con expresiones, con palabras que se repiten. Y esas palabras empiezan a formar una narrativa espiritual. No porque Dios quiera limitarte, sino porque tú mismo estás definiendo el marco desde el cual te mueves. El apóstol Pablo fue muy claro cuando escribió que lleváramos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pero antes de que un pensamiento se convierta en fortaleza, suele convertirse en palabra. Lo piensas, lo repites, lo dices. Y cuando lo dices delante de Dios, crees que eso lo santifica automáticamente. Pero no todo lo que se dice en oración está alineado con la verdad del reino. Hay palabras que nacen del dolor, no de la fe. Hay frases que suenan sinceras, pero no son bíblicas. Y aquí es donde necesitamos madurez espiritual para no confundir sinceridad con alineación. La Biblia nos enseña que somos hijos, herederos, coherederos, que tenemos acceso, entrada, confianza, que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. No dice con temor a equivocarte, dice confiadamente. Y cuando oramos usando un lenguaje que contradice esa identidad, algo se rompe por dentro. No porque Dios te rechace, sino porque tú empiezas a hablar como alguien que no cree del todo que tiene acceso. Y eso produce un desgaste interno terrible, porque estás orando, pero no estás descansando. Estás hablando con Dios, pero no estás seguro de tu posición delante de Él. Jesús también enseñó algo fundamental cuando dijo: sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no.
Eso no es solo ética de conversación, es principio espiritual. Dios es un Dios de claridad, no de ambigüedad. El reino opera con certeza, no con indefinición. Y cuando nuestra oración está llena de ambigüedad, no porque queramos, sino porque estamos cansados, esa ambigüedad se convierte en ruido espiritual. No porque Dios no entienda tu corazón, sino porque el mundo espiritual opera con legalidad, no con lástima. Hay un pasaje donde Jesús dice que daremos cuenta de toda palabra ociosa. No dice palabra malvada, dice ociosa. Palabras dichas sin conciencia, sin intención alineada, sin discernimiento. Y eso debería hacernos reflexionar profundamente sobre cómo hablamos incluso cuando creemos que estamos haciendo algo espiritual. Porque orar no nos exime de responsabilidad verbal, nos coloca en una posición aún más seria. Cuando hablas con Dios, estás hablando en un ambiente donde todo tiene peso. Y aquí quiero decirte algo con mucho cuidado y mucho amor. Dios no te pide que ores perfecto, te pide que ores despierto, que seas consciente, que no repitas frases solo porque las escuchaste, que no adoptes un lenguaje que contradice lo que Él ya dijo de ti, porque la fe no es solo creer en el corazón, es confesar con la boca. Y si la confesión no está alineada con la verdad, la fe se debilita, no porque desaparezca, sino porque se contamina con duda. Todavía no estamos hablando de palabras específicas, todavía no. Pero ya la palabra nos está mostrando el principio. Las palabras importan mucho, importan más de lo que te enseñaron, importan incluso cuando lloras, importan incluso cuando estás cansado, importan incluso cuando no sabes qué más decir. Y Dios no te está diciendo esto para asustarte, te lo está diciendo para protegerte. Porque cuando aprendes a cuidar tu lenguaje en la oración, no te vuelves frío, te vuelves firme, no te vuelves religioso, te vuelves consciente, no pierdes emoción, ganas autoridad. Quédate conmigo, no te vayas, porque ahora que el fundamento está puesto, el Espíritu Santo va a empezar a iluminar cosas que has dicho durante años sin saber el peso que tenían. Y cuando eso pase, no va a haber condenación, va a haber libertad. Y eso es lo que Dios siempre quiso para ti. Ahora sí, escúchame con todo el espíritu despierto, porque aquí cruzamos una línea. Aquí dejamos de rodear el problema y entramos a la revelación que muchos nunca recibieron. No porque Dios la escondiera, sino porque nadie se atrevió a decirla con claridad. Respira, no te pongas tenso, no estás en peligro. Estás a punto de entender algo que puede cambiar tu vida de oración para siempre. Hay palabras, y necesito que esto quede grabado en tu espíritu. Hay palabras que el diablo ama escuchar cuando un creyente ora. No porque sean malas palabras, no porque sean blasfemias, no porque suenen rebeldes. Al contrario, son palabras que suenan humildes, rotas, piadosas, palabras que salen con lágrimas, palabras que se dicen con la cabeza baja, palabras que nadie corrige porque parecen espirituales, y precisamente por eso son tan peligrosas, porque mientras tú las dices con dolor, el enemigo las escucha como permiso. Escúchame bien, porque aquí viene la confrontación que libera. El problema no es que Dios no entienda tu corazón, Él lo entiende perfectamente. El problema es que el mundo espiritual no responde a intenciones, responde a declaraciones. Y cuando tú declaras algo con tu boca, aunque no lo sientas como una decisión, estás estableciendo una postura espiritual. Hay frases que dichas una y otra vez en oración se convierten en acuerdos invisibles. No porque Dios lo firme, sino porque tú lo sostienes con tu boca. Y aquí voy a decir algo que necesito que recibas sin miedo. Hay creyentes que oran anulando su propia autoridad. No porque quieran, sino porque aprendieron a orar desde el quebranto, no desde la identidad. Aprendieron a hablarle a Dios como si siempre estuvieran pidiendo permiso cuando el cielo ya les dio acceso. Aprendieron a suplicar lo que ya fue prometido. Aprendieron a decir frases que niegan lo que la cruz ya estableció, y el enemigo se ríe, no porque seas débil, sino porque estás hablando por debajo de tu nivel espiritual. Hay palabras que transfieren control. Hay frases que dicen, yo no tengo autoridad, aunque no lo digas así literalmente. Hay expresiones que declaran impotencia espiritual, y cada vez que las repites, refuerzas una narrativa interna que no viene de Dios. Y escúchame bien, porque esto es delicado.
Dios no te castiga por decirlas, pero el enemigo sí las usa. No porque tenga poder sobre ti, sino porque tú mismo estás limitando el terreno desde donde te mueves. Muchos oran diciendo cosas que, si las escucharan fuera del contexto religioso, se darían cuenta de lo que están declarando. Pero como se dicen en oración, nadie las cuestiona. Frases que colocan a Dios lejos. Frases que colocan la respuesta como improbable. Frases que colocan al creyente como alguien sin voz, sin derecho, sin acceso. Y el problema no es que Dios no quiera intervenir. El problema es que tú estás hablando como alguien que no cree del todo que puede acercarse con confianza. Déjame decirlo de esta manera. Hay oraciones que nacen del dolor, pero perpetúan el dolor porque nunca se levantan del lugar desde donde fueron pronunciadas. Hay creyentes que llevan años orando desde la misma herida, usando el mismo lenguaje, con la misma expectativa baja. Y el enemigo no necesita atacarlos directamente, solo necesita dejarlos hablar. Porque mientras hablan así, no avanzan. No porque Dios los retenga, sino porque su boca no está alineada con su identidad. Aquí está la revelación central que muchos no enseñan. No todo lo que se dice con sinceridad edifica espiritualmente. Hay sinceridades que necesitan ser sanadas antes de ser declaradas. Porque la fe no se mide solo por lo que sientes, sino por lo que confiesas. Y cuando confiesas desde la derrota, aunque ames a Dios, estás orando por debajo de la autoridad que te fue dada. Y eso, hermano, hermana, eso desgasta el alma como pocas cosas. El enemigo ama cuando un creyente ora como si no supiera quién es. Ama cuando hablas como si fueras huérfano, no hijo. Ama cuando pides como si no hubiera promesa. Ama cuando suplicas como si no hubiera pacto. Ama cuando dice frases que contradicen lo que Dios ya dijo sobre ti. Porque cada vez que haces eso, no estás perdiendo la salvación, pero sí estás debilitando tu posición. Y Él lo sabe. Y aquí quiero ser muy claro para que no haya confusión ni miedo. Esto no se trata de orar perfecto, se trata de orar consciente. No se trata de controlar cada palabra con ansiedad. Se trata de dejar de repetir frases que nacieron del cansancio y se quedaron por costumbre. Se trata de permitir que el Espíritu Santo reeduque tu lenguaje, no para hacerte religioso, sino para devolverte firmeza. Tal vez ahora mismo el Espíritu Santo te está trayendo recuerdos, frases que has dicho cientos de veces, oraciones que repites casi en automático. No te condenes, no te avergüences. Eso no es acusación, eso es luz. Y la luz no viene para aplastar, viene para ordenar. Dios no te está señalando con el dedo, te está tomando de la mano y diciéndote: hijo, hija, ya no necesitas hablar así, ya no estás en ese lugar, porque aquí hay algo que necesitas escuchar con todo el corazón. Tu oración no necesita sonar derrotada para ser humilde. Tu oración no necesita sonar insegura para ser sincera. Tu oración no necesita negar tu autoridad para honrar a Dios. Al contrario, cuando honras a Dios, honras lo que Él dijo de ti. Cuando reconoces su grandeza, reconoces el lugar desde el cual te llamó a hablar. Y cuando oras desde ahí, algo cambia en el ambiente espiritual. Todavía no te voy a enumerar las palabras específicas. No todavía. Porque antes de corregir la lengua, Dios está sanando el alma. Está quitando el miedo a orar mal. Está rompiendo la idea de que tienes que arrastrarte para que Dios te escuche. Está recordándote que fuiste invitado, no tolerado. Que fuiste adoptado, no admitido a prueba. Y cuando esa verdad baja al corazón, el lenguaje empieza a cambiar de manera natural. Hermano, hermana, no estás equivocado por haber hablado así antes. Estabas herido, estabas cansado, estabas sobreviviendo. Pero hoy el Espíritu Santo te está diciendo: ya no tienes que sobrevivir en la oración. Puedes gobernar desde ella. Puedes hablar desde identidad. Puedes dejar de decir frases que el enemigo celebra en silencio. Y cuando eso pase, no vas a sentir que te quitan algo. Vas a sentir que te devuelven la voz. Quédate conmigo, porque en el próximo tramo vamos a poner esto en tierra firme. Vamos a aprender cómo orar sin traicionarte con tus propias palabras. Y no desde fórmulas, sino desde identidad restaurada. Esto no te va a cargar, te va a enderezar,
Hermano, hermana, ahora entramos en la parte donde muchos mensajes fallan, pero donde el Espíritu Santo quiere traer equilibrio. Porque después de la revelación viene la confrontación, sí, pero no para aplastar, sino para reordenar. Escúchame con atención y con calma, porque aquí no te voy a dar fórmulas mágicas, ni frases repetidas, ni oraciones prefabricadas. Aquí vamos a hablar de postura, de lugar espiritual, de cómo pararte delante de Dios sin traicionarte con tus propias palabras. Hay algo que necesito decirte con mucha claridad. Dios no quiere que dejes de orar cuando estés cansado, herido o confundido. Él no te pide que escondas lo que sientes. Lo que Él quiere es que no hagas de ese lugar tu residencia permanente, porque una cosa es llevar el dolor delante de Dios y otra muy distinta es hablar desde el dolor como si fuera tu identidad. Y aquí es donde muchos creyentes se quedan atrapados sin darse cuenta. Aprendieron a orar desde la herida y esa herida se volvió el micrófono principal de su vida espiritual. La aplicación práctica de todo lo que hemos hablado no empieza cambiando palabras sueltas, empieza cambiando el punto desde donde hablas. No es lo mismo orar diciendo, Señor, estoy cansado, que orar diciendo, Señor, soy un cansado. Parece sutil, pero en el mundo espiritual es una diferencia enorme. Una cosa es presentar tu condición, otra es definir tu identidad por ella. Dios no te llama a negar el cansancio, te llama a no convertirlo en trono, no te llama a fingir fortaleza, te llama a hablar desde la fortaleza que Él ya te dio, aun cuando te sientes débil. Hermano, hay creyentes que sin darse cuenta convirtieron su oración en un reporte constante de lo mal que están y nunca dieron el paso de alinearse con lo que Dios dice que son. Y escúchame bien, Dios escucha ese reporte, pero no siempre lo respalda, porque no todo lo que expresas refleja su voluntad. Él te escucha como padre, pero te corrige como maestro. Y esa corrección no viene con gritos, viene con luz. Viene mostrándote que hay una forma de orar que sana y otra que prolonga la herida. La aplicación práctica empieza cuando entiendes esto. No todo pensamiento necesita ser declarado y no toda emoción necesita ser confesada en voz alta. Hay cosas que se presentan a Dios y hay cosas que se someten a Dios. Hay palabras que se lloran y hay palabras que se callan. Porque el silencio también es una forma de guerra espiritual cuando evita que declares algo que no está alineado con el reino. Madurez espiritual no es decir todo lo que sientes, es saber qué decir y qué no decir delante del cielo. Aquí es donde el Espíritu Santo empieza a reentrenar tu boca, no para censurarte, sino para protegerte. Empieza a enseñarte a pausar antes de hablar, a preguntarte internamente, ¿esto que estoy a punto de decir refleja fe, identidad y verdad o solo refleja cansancio? Y si refleja cansancio, no lo niegues, pero entrégalo sin convertirlo en decreto. Dile a Dios cómo te sientes, pero no decretes que eso es lo que eres ni lo que siempre será. Hay una diferencia enorme entre desahogo y declaración. La aplicación práctica también implica aprender a reemplazar lenguaje, no con positivismo barato, sino con verdad bíblica. No se trata de decir todo está bien cuando no lo está. Se trata de decir esto duele, pero Dios sigue siendo fiel. Se trata de decir no veo salida, pero confío en el carácter de aquel que me llamó. Se trata de hablar desde una verdad mayor que tu circunstancia, porque cuando oras no estás narrando una derrota, estás participando en una batalla espiritual donde cada palabra tiene peso. Hay algo que muchos necesitan aprender hoy. Tu oración no es un juicio final sobre tu vida. A veces hablamos como si cada palabra que decimos definiera irrevocablemente nuestro futuro, y eso genera miedo. Número, Dios es paciente, pero sí es verdad que cuando repites un lenguaje durante años, ese lenguaje empieza a formar tu manera de ver, de esperar y de creer. Por eso el Espíritu Santo hoy te está invitando a hacer algo práctico y poderoso. Revisar tu vocabulario espiritual. No con culpa, sino con discernimiento. Empieza a observar cómo hablas cuando oras solo, no cuando estás en la iglesia, no cuando otros te escuchan, cuando nadie te ve,
Cuando estás cansado, cuando estás frustrado, ahí sale el lenguaje real. Y no para condenarte, sino para identificar patrones, frases que se repiten, expresiones automáticas, palabras que salen sin pensar. Ahí es donde el Espíritu Santo quiere intervenir, no para callarte, sino para enseñarte a hablar mejor. Porque cuando cambias la forma de hablar, cambia la forma de creer, y cuando cambia la forma de creer, cambia la forma de vivir. La aplicación práctica también requiere algo de valentía, dejar de justificar frases que sabes que no te edifican. A veces decimos, así soy yo hablo así, Dios conoce mi corazón. Y sí, Dios lo conoce, pero precisamente porque lo conoce, quiere sanarlo, no perpetuarlo. No todo lo que es familiar es saludable, no todo lo que se siente natural es correcto espiritualmente. Hay lenguajes que heredaste, no porque fueran bíblicos, sino porque eran la manera de sobrevivir emocionalmente. Pero hoy Dios te dice, ya no necesitas sobrevivir, ahora puedes gobernar. Y aquí viene algo muy importante. No intentes cambiar tu oración por fuerza humana. No se trata de vigilar cada palabra con ansiedad. Eso no es libertad, eso es control. Se trata de pedirle al Espíritu Santo que te haga consciente, que te detenga suavemente cuando estés a punto de declarar algo que no está alineado, que te recuerde quién eres cuando tu boca quiere hablar desde la herida, que te enseñe a respirar, a pausar, a reformular. La transformación verdadera no viene por disciplina externa, viene por revelación interna. Cuando empieces a orar desde identidad, notarás algo. Tus oraciones no serán necesariamente más largas, pero serán más firmes. No necesariamente más emocionales, pero más claras. No necesariamente más bonitas, pero más alineadas. Empezarás a sentir paz no porque todo cambió afuera, sino porque dejaste de pelear contra ti mismo con tus propias palabras. Y esa paz es una señal de que estás orando desde el lugar correcto. Hermano, hermana, quiero que entiendas esto con el corazón. Dios no está esperando que aprendas palabras nuevas. Está esperando que recuerdes quién eres. Cuando eso se alinea, el lenguaje se acomoda solo. Cuando la identidad se restaura, la boca deja de hablar derrota y empieza a hablar esperanza con autoridad. No porque ignores el problema, sino porque sabes que el problema no tiene la última palabra. Quédate firme. Lo que viene ahora no es una carga más, es un cierre de sanidad. Porque después de aprender a hablar, necesitamos sellar quién eres. Y eso es lo que vamos a hacer en el último tramo. No te vayas. Dios no ha terminado contigo. Hermano, hermana, familia amada, si llegaste hasta aquí no fue casualidad, no fue por curiosidad, no fue por algoritmo, no fue porque tenías tiempo. Dios te trajo hasta este punto porque no quería solo corregir tu manera de orar, quería restaurar tu identidad espiritual. Y aquí necesito que me escuches, no con prisa, no con la mente acelerada, sino con el corazón abierto, porque este cierre no es un remate emocional, es un sellado espiritual. Durante mucho tiempo has orado desde lugares que no te representaban. Has hablado como alguien que lucha por ser escuchado, cuando en realidad fuiste invitado. Has pedido como quien toca una puerta cerrada, cuando la puerta fue abierta desde la cruz. Has suplicado como quien no está seguro de su lugar, cuando el cielo ya te dio nombre, herencia y autoridad. Y no fue por rebeldía, fue por cansancio. Pero hoy el Espíritu Santo te trajo hasta aquí para decirte algo con claridad y ternura. Ya no tienes que orar como alguien que no sabe quién es. Escúchame bien, tu identidad no cambia por cómo te sientes. Tu identidad no se reduce por tus errores. Tu identidad no se suspende por tus dudas. Tu identidad fue establecida por Dios antes de que tú supieras orar, antes de que supieras creer, antes de que supieras pedir. Tú no eres aceptado por cómo oras, oras porque ya fuiste aceptado. Tú no hablas para ganarte un lugar, hablas desde el lugar que ya te fue dado. Y cuando esa verdad baja al corazón, la oración deja de ser una carga y se convierte en un descanso con autoridad. Hermano, hermana, Dios no te está pidiendo que nunca más expreses dolor. Él no te está pidiendo que escondas lágrimas. Él no te está pidiendo que finjas fortaleza cuando estás quebrado.
Lo que Él te está pidiendo es que no olvides quién eres mientras atraviesas el proceso. Porque hay una diferencia enorme entre decir, esto me duele, y decir, esto me define. Hay una diferencia entre atravesar una temporada y vivir como si esa temporada fuera tu identidad permanente. Y hoy Dios corta ese error con amor. Quiero que entiendas algo profundo. La oración correcta no empieza en la boca, empieza en la conciencia de identidad. Cuando sabes quién eres, la boca se ordena sola. Cuando recuerdas a quién perteneces, las palabras se alinean. Cuando entiendes que no estás hablando desde abajo, sino desde una posición espiritual en Cristo, ya no necesitas arrastrarte, ya no necesitas mendigar, ya no necesitas hablar como alguien que espera permiso. Hablas como hijo, hablas como heredero, hablas con firmeza, incluso cuando estás cansado. Y ahora, antes de cerrar, quiero acompañarte con ternura pastoral, porque sé que hay alguien escuchando esto que piensa, ¿y si vuelvo a decir esas palabras? ¿Y si me equivoco otra vez? ¿Y si no sé cómo orar correctamente? Escúchame con amor. Dios no es un juez esperando que falles. Es un padre enseñándote a caminar. Él no te va a castigar por tropezar con palabras. Él te va a corregir con paciencia. La clave no es perfección, es conciencia. La clave no es miedo, es identidad. La clave no es controlar tu boca, es rendir tu corazón. Hoy no salgas de aquí con ansiedad espiritual. No salgas pensando que ahora tienes que medir cada sílaba. No. Sal con una sola verdad grabada en el alma. Soy hijo, no huérfano. Tengo acceso, no distancia. Tengo autoridad, no permiso prestado. Cuando eso se establece, la oración se vuelve natural, firme, viva. Y el enemigo, que antes celebraba ciertas palabras, ahora se queda sin terreno. No porque tú gritaste más fuerte, sino porque dejaste de hablar por debajo de tu identidad. Hermano, hermana, quiero orar contigo ahora, no para enseñarte una fórmula, sino para modelar una postura. No repitas por repetir, acompaña con el corazón, siéntelo, recíbelo. Padre, hoy venimos delante de ti no como mendigos espirituales, sino como hijos amados. Venimos cansados, sí, pero conscientes. Venimos con heridas, sí, pero cubiertos por tu gracia. Hoy renunciamos a todo lenguaje que nació del miedo, de la resignación, de la duda prolongada. Renunciamos a las palabras que pronunciamos desde el dolor, como si ese dolor fuera nuestra identidad. Hoy recibimos de ti una mente renovada, una boca alineada, un espíritu afirmado en la verdad. No porque seamos fuertes en nosotros mismos, sino porque tú nos llamaste, tú nos adoptaste, tú nos diste autoridad en Cristo. Padre, sana la memoria del cansancio, sana la frustración acumulada, sana las oraciones que se dijeron llorando sin esperanza y transforma nuestro lenguaje, no con rigidez, sino con revelación. Que desde hoy hablemos desde identidad, desde fe, desde confianza. Que cuando el enemigo quiera acusar, nuestra boca declare verdad. Que cuando el miedo quiera salir, el Espíritu Santo nos recuerde quiénes somos. Que nuestra casa, nuestra mente y nuestra oración estén bajo tu gobierno. Hermano, hermana, ahora escucha esto con el corazón abierto. Tú no eres débil por haber orado así antes. Eres valiente por permitir que Dios te corrija hoy. Tú no estás tarde, estás justo a tiempo. Dios no te trajo para exigirte, sino para levantarte. No te trajo para señalarte, sino para devolverte la voz. Y desde hoy, cada vez que ores, no lo harás desde la culpa, lo harás desde la identidad restaurada. Y ahora declara conmigo, no como ritual, sino como decisión espiritual, con el corazón firme y la voz clara. Yo me levanto para guardar mi casa, guardo mi boca, guardo mi mente, guardo mi oración, guardo mi identidad en Dios. Descansa, familia, camina en paz, ora con conciencia y recuerda siempre esto, grábalo en tu espíritu, llévalo contigo cada día. El Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible. Hermano, hermana, familia de la fe, no te muevas todavía, no cierres esto, no lo tomes como un final.
tómalo como un umbral, porque hay momentos en los que Dios no solo quiere hablarte, quiere involucrarte, quiere que pases de oyente a participante, de receptor a testigo. Y este es uno de esos momentos. Escúchame con atención y con amor pastoral, porque este llamado no es para inflar números ni para cumplir una rutina. Es un acto espiritual con peso. Durante todo este mensaje Dios ha estado haciendo algo silencioso dentro de ti. Tal vez no lo puedes explicar con palabras, pero lo sientes. Algo se acomodó, algo se corrigió, algo se soltó. Y ahora el Espíritu Santo quiere que no lo guardes solo por dentro, porque hay procesos que se sellan cuando se confiesan, cuando se declaran, cuando se sacan de la oscuridad del silencio y se ponen en la luz. La Biblia dice que creemos con el corazón, pero confesamos con la boca. Y hoy esa confesión no es solo vertical con Dios, también es horizontal como acto de fe. Hermano, hermana, hay personas que recibieron esta palabra, pero si no dan un paso consciente, el enemigo intentará robarla con distracción, con prisa, con olvido. Por eso este llamado es importante. No es emocional, es espiritual. No es para quedar bien, es para sellar lo que Dios ya hizo. Porque cuando tú declaras algo públicamente, aunque sea en un comentario, estás cerrando una puerta al enemigo y afirmando una verdad en tu vida. No porque Dios lo necesite, sino porque tú lo necesitas. Quiero que entiendas esto. Escribir es una forma de declarar. Testificar es una forma de adorar. Confesar es una forma de guerra espiritual. Y hoy no te estoy pidiendo que cuentes tu vida entera, ni que te expongas más de lo que puedes. Te estoy invitando a hacer algo sencillo, pero profundo. Algo que marque un antes y un después en tu forma de orar y de hablar. En los comentarios quiero que escribas una de estas dos cosas. Con libertad, con honestidad, con fe. No las dos, solo una, la que el Espíritu Santo ponga en tu corazón. Si durante este mensaje reconociste que has usado palabras que nacían del cansancio, de la herida, de la resignación, escribe simplemente: hoy renuncio a orar desde la derrota. No expliques más, no te justifiques. Esa frase es suficiente, porque cuando renuncias, algo se rompe en el mundo espiritual. No porque las palabras sean mágicas, sino porque tu corazón está alineado. Y si durante este mensaje sentiste que Dios te devolvió identidad, autoridad y descanso en la oración, escribe: hoy oro desde mi identidad en Dios. Eso es todo. No es un eslogan, no es una frase bonita, es una declaración de postura espiritual. Hermano, hermana, no subestimes este paso. Yo he visto personas recibir palabras poderosas y perderlas por no afirmarlas. He visto gente llorar en un mensaje y volver a hablar igual al día siguiente. Y no porque fueran falsas, sino porque no sellaron lo que recibieron. Hoy Dios te está dando la oportunidad de afirmar públicamente una decisión interna. Y cuando lo haces, algo se establece con fuerza. Tal vez alguien diga: pero Dios ya sabe lo que hay en mi corazón. Sí, Él lo sabe, pero el enemigo también escucha lo que declaras. Y cuando tú escribes, cuando tú confiesas, cuando tú afirmas, estás cerrando acuerdos viejos y estableciendo otros nuevos. Estás diciendo: desde hoy no hablo igual, desde hoy no oro igual, desde hoy no me defino por el cansancio. Familia, también quiero decirte algo importante. Al escribir en los comentarios, no solo estás sellando algo para ti, estás ayudando a otros. Porque hay personas que leen en silencio, que no se atreven a escribir, pero cuando ven a otros declarar, se animan, se sienten menos solos, se dan cuenta de que no eran los únicos orando cansados, confundidos, heridos. Tu comentario puede ser el empujón que otro necesita para despertar. Tu confesión puede convertirse en testimonio para alguien más. Y aquí quiero hablarte como pastor con el corazón abierto. No te avergüences de lo que Dios está sanando. La vergüenza nunca viene de Dios. La vergüenza paraliza, esconde, calla. El Espíritu Santo, en cambio, ilumina, afirma y libera. Si este mensaje te confrontó, eso es señal de amor. Si te corrigió, es porque Dios te considera hijo. Si te despertó,
es porque hay más para ti. No escribas desde obligación, escribe desde convicción. No escribas para que te vean, escribe para que tu espíritu se ordene. No escribas pensando en quién leerá, escribe pensando en lo que estás cerrando y lo que estás abriendo en tu vida. Hermano, hermana, antes de despedirme, quiero cubrir este momento con una oración sencilla, pero firme, para que este llamado no quede en palabras humanas, sino que sea sellado por el Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús cubro a cada persona que está a punto de declarar, de confesar, de escribir. Que no lo hagan desde presión, sino desde revelación. Que cada palabra escrita sea un sello espiritual. Que toda renuncia sea aceptada en el cielo. Que toda afirmación de identidad sea reforzada por tu Espíritu. Guarda lo que hoy se declara. Protégelo del olvido. Afírmalo en el corazón. Y que desde hoy cada uno de tus hijos ore con conciencia, con descanso y con autoridad. Familia, no te vayas sin hacer este paso, no lo postergues, no digas después, hazlo ahora. Escribe, declara, sella y recuerda, levántate cada día con esta verdad en tu boca y en tu espíritu. Yo me levanto para guardar mi casa y no lo olvides nunca. El Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible.